Bueno, pues nos vamos hasta Italia, allá hasta Roma. Ciro Gómez Leiva, qué gusto escucharte, buen día. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos por allá. Bueno, ¿cómo van las cosas hoy, Ciro? Ya mucho más movimiento que hemos visto, no solo de personas, movimiento que tiene que ver con los preparativos que ya nos hablabas tú ayer junto con el padre para la recepción no solamente y el acomodo de la prensa, de los invitados especiales para el funeral de Estado, las alertas que han estado sonando recientemente allá en el Vaticano, que alertan a la gente, pero pues son simples experimentos, apretar ahora sí la seguridad, ¿no? Apretando la seguridad precisamente. ¿Por qué? Pues porque se acerca el momento importante, el funeral de Estado, Ciro. Sí, como ocurre en las ocasiones en que se reúnen los jefes de Estado, digamos, es algo que a nosotros nos puede resultar extraño. Lo es, desde luego en Roma, en efecto, funciona muy bien el sistema de alertas en los teléfonos, te están avisando de cierres. De hecho, yo hace un par de horas dejé ya la plaza De San Pedro. de San Pedro, supuestamente a las 5 de la tarde. A esa hora van a cerrar, Manuel, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Lo estamos viendo justo en la imagen en vivo de la Basílica de San Pedro y cómo no mengua esta columna. Ve la cantidad de gente. Fíjate que hace ratito, ¿no? Ahora sí que hace ratito, como 5:30 de la mañana que empezamos la transmisión, esa columna estaba flacona, ¿eh? Sí, claro. Estaba flacona. Sí, tiene sus momentos, sin en duda. Media tarde, sí, pero otra vez, está bien sólida, ¿no? Acuérdate que, a ver, hay dos cosas. Es una fila que te puede llevar entre 3 y 5 horas, que da la vuelta prácticamente a Ciudad del Vaticano. El día de ayer y hoy también la lluvia estuvo ahí presente, ¿no? Pero te leíamos, Ciro, hace rato, retomamos lo que tú nos estás diciendo, pero te leíamos que tu recorrido tomó, pues no tanto, ¿no? Unos 20, 25 minutos para poder llegar hasta el féretro de Francisco. Tuve mucha suerte. Ya después de 2 días de estar ahí, tengo la impresión de que es una hora de reflujo en que la gente se repliega o no llega. O estuvieron más temprano o llegan después. Sí, me tomó, yo calculo 20, 25 minutos, no más, desde que entré a la plaza hasta que estuve enfrente del féretro del Papa, ¿no? Pero bueno, recapitulando, creo que lo extraordinario, ya para no repetir de seguridad y mañana los jefes de Estado y el cierre del espacio aéreo y la cantidad de personas que traerá cada jefe de Estado. Creo que fundamental de todo es verla además en el centro mundial del catolicismo. Sigue teniendo la religión, claro, la fuerza que yo no imaginaba, la imaginaba como periodista que tenía el Papa Francisco, independientemente de si mañana llegan más personas de las que estuvieron hace 20 años en la muerte de Juan Pablo II, y la enorme, como quisiera llamarla, ¿no? El enorme respeto, la profundidad de credo, la disciplina, en fin, todo lo que trae una celebración luctuosa de este tipo. Yo pensaba que iba a asistir, van a venir 200,000, 300,000, 1,000,000 de personas. Dije, pues va a ser un evento como los que conocemos y hemos asistido en otras ocasiones. Pero no, aquí te diría que al menos hasta esta mañana predominaba el respeto, predominaba el protocolo, predominaba el lujo, y me impresiona. Yo me quedo con esos dos elementos. El primero, el enorme poderío simbólico real del catolicismo expresado estos días aquí en Roma, y segundo, la fuerza y el cariño de tantas personas y el respeto, enorme respeto por el Papa Francisco. Y me quedo con la pregunta de México en todo esto. No creo que sea fundamental, hubiera sido la presencia o no de la presidenta Sheinbaum, sobre todo cuando comienza
van a estar unas cuantas horas, ¿eh? Algunos pocos van a llegar, europeos llegan en sus aviones, en trayectos de 1, 2, 3 horas, acuden al evento y al terminar el evento pues se van. Entonces tampoco va a ser una gran reunión de jefes de Estado, pero bueno, en fin, esa sería mi reflexión. No sé qué otra cosa quisieran preguntar. Marco, Manuel. Pues creo que, Ciro, me quedo con tus reflexiones, es decir, podemos hablar de miles y miles de personas que han estado ahí y otras tantas que van a seguir la transmisión del funeral, que por cierto la agencia de noticias del Vaticano ha dicho que la va a transmitir en 15 idiomas, y de repente la pregunta es, ¿y cómo dónde está la crisis que sin duda debe de existir, de la que se habla continuamente, que la Iglesia no le entra a ciertos temas, y ahí están miles y miles y miles de personas alrededor de esa institución? Estamos hablando de una siempre dudosa cifra, pero estamos hablando de que alrededor de 1.200 millones de personas, es decir, una de cada 6, una de cada 7 personas en el mundo todavía profesan la religión católica, ¿no? Quizá el principal error sea un error nuestro en el análisis de solo seguir a la Iglesia Católica desde nuestro racionalismo, desde nuestro pragmatismo periodístico, de seguir a la Iglesia cuando se pronuncia, cuando tiene una participación en los asuntos que tienen que ver con la política, con las cosas materiales, y no ver la parte sustantiva del catolicismo como el de, supongo, de otras religiones, ¿no? Que es precisamente eso, la religiosa. Preguntaban personas aquí de qué tamaño era el poder del Papa, y yo decía, pues el Papa, en términos políticos, podríamos decir que era un poder minúsculo, mínimo, si no es que inexistente. Lo vimos crisis tras crisis, lo vimos en la crisis de Ucrania, por ejemplo. Donald Trump en 2 meses ha logrado lo que el Papa no hubiera hecho nunca, porque el poder del Papa es un poder religioso, es un poder espiritual. Cuando ves a los misioneros de todos los continentes, cuando ves a los religiosos de otros continentes, dices, no, nos falta mucho en nuestro trabajo, en nuestro análisis a nosotros, para una comprensión más profunda, entender el catolicismo, y supongo que lo mismo pasa con los musulmanes o con las religiones de Oriente, entenderlas como lo que son esencialmente, religiones guiadas por la fe, no por la razón, aunque pues por lo nuestro, por nuestro trabajo, por nuestra actividad, por el estar buscando noticias, tendemos a centralizar nuestro análisis en los planteamientos políticos o sociales de un líder como el del Papa, muy cuestionado, por ejemplo, dicen, lo poco que logró hacer en términos de igualdad sexual, de derechos reproductivos, etcétera, más allá de que su discurso general era un discurso que parecía benevolente, ¿no? Yo me quedo con este aprendizaje y otra vez con la ubicación de lo que somos en el mundo. Nosotros siempre pensamos que somos mucho más en el mundo, pero después de estar 2 días caminando, recorriendo la plaza de San Pedro y las arañas, pues los mexicanos eran una minoría de minorías en todo esto. Por supuesto, vimos en distintos programas la nota de las 10 mujeres que venían de Jalisco y la familia que venía de Yucatán. Sí, aquí estaban. Y había, y probablemente eran 2,000, 3,000, 4,000. Pero cuando ves la inmensidad de todo esto, cuando ves gente que ha venido, que veíamos que venía de Estados Unidos o de los países europeos, los africanos, dices, pese a nuestros 100 millones de católicos en un evento así, apenas pintamos, ¿no? Aunque nosotros sigamos creyendo que como México no hay 2 y México siempre tiene, hermano. Pero son impresiones, a fin de cuentas, pues son impresiones de un recorrido periodístico de
poco más de 48 horas. Oye, Ciro, que no ha dejado de ser una experiencia, como bien dices, periodística, bien interesante poder estar estas 48 horas, 72 horas, mirando un ejercicio que se da, pues se da bien pocas veces en la historia, porque no es algo que se pueda programar, tiene que venir la muerte de una persona para que se dé la oportunidad de poder verlo como periodista, me parece que ha sido bien relevante, Ciro. Sí, que es, vamos a decirlo así, es el primero de 3 capítulos. Correcto, La muerte del correcto. Papa. Es el primero, es la muerte, es el luto, que es lo que nos ha tocado, y tendrá su momento, no quiero llamarlo culminante, porque yo creo que el momento culminante fue el lunes en la mañana, Lunes, cuando Ciro, se la conoció muerte. la noticia, pero digamos que tendrá un final mañana. Luego viene el segundo capítulo, segundo movimiento, si lo quieres El llevar a inicio del una cónclave, ¿no? analogía musical, que será el cónclave, ese ritual secreto, que todo mundo habla, mayor conocimiento. A mí me Pero resulta que nadie está dentro, Ciro, de ¿no? veras aburridísimo ver los pronósticos y cómo salen los especialistas. Sí. ¿Cuántos cambios de papas nos ha tocado? Al menos en mi caso, desde Juan XXIII, desde Pablo VI, VI, Ciro, Juan Pablo II, Juan Pablo I, bueno, primero Juan Pablo II, Ratzinger, o Benedicto sea, 5 o XVI, 6 papas, 6 y papas. Sí. siempre es lo mismo, y el Papa negro, y el Papa latino, y el Papa italiano, y el Papa aquí, y termina surgiendo un Papa que no estaba en los pronósticos, pero bueno, es el segundo movimiento, el cónclave, que según los especialistas podrá empezar por ahí, dicen, hacia el 7, 8, 9 de mayo, y puede durar semanas, o como en el caso de Francisco, puede durar poco más de 24 horas. Y luego viene el tercer movimiento, que es pues toda la pompa, la ceremonia, ¿no?, de vestidura del nuevo Papa, donde de nueva cuenta se da una congregación de líderes mundiales, ¿no? Entonces lo que vivimos fue el momento del dolor, el momento de la tristeza, del recogimiento, de las muestras de cariño de la gente. Eso es lo que hemos vivido esta semana a partir de lunes, con la noticia al mediodía, tiempo de el encierro de los cardenales. Así es. Y ustedes que les gusta leer todo lo que se publica por ahí, pues sigan leyendo las columnas, las notas, de que ahora sí va a ser el Papa filipino, el Papa africano, o el Papa no sé qué. Alguno de ellos va a ser, alguno de los 100. No, pues alguno de ellos, Ciro. Pero ¿qué crees? Que nos vas a llevar ventaja siempre, Ciro, porque desde Fórmula Madrid tendrás siempre por lo menos 8 horas de ventaja para decirnos por dónde va el tiro. Oye, no, si estuviéramos en la redacción te diría, se las llevo siempre con... ¡Ay, por el amor de Dios! Muy bien. Es histórico. Por el amor de Dios, amigo, cuelguen ese señor, Marcial cuélguenle. Ortiz, eso es histórico, Muy sí, bien. siempre. Aquí nada más se acentúa desde Madrid. Está bien, Bueno, está y un bien, gusto está bien. y el privilegio de haber compartido estas transmisiones con ese personajazo, con ese erudito y con ese Sí, con el reporterazo, padre. que es el padre Jorge Enrique Mújica, que personaje, es un erudito en cuestiones vaticanas, en cuestiones teológicas, es un hombre de fe. Sí existen esas personas, sí existen esos sacerdotes. Él, su fe, que es legionario de Es legionario, Cristo. sí, correcto. Sí existen esos hombres entregados a Dios, pero además es un hombre entregado a Dios que le entiende al periodismo, pues bien nos caería por allá en la redacción. Entonces fue un privilegio, y también trabajar, ver en las condiciones en las que trabaja el gran Brian Santos Coll, Sí, ¿no? cómo no. Ayer vi un rato el inicio del programa de Joaquín, con quien platiqué, me lo encontré ayer en la plaza. Y bueno, pues esos son los personajes que hacen las instituciones, ¿no? Se habla mucho de los conductores y de los directivos, pero pues son esos personajes como Brian, claro, Santos Coll, sí. los que quieren. Él hacía todo, ¿no? Entonces, pues un abrazo, saludos allá a México. Sé que todos
de todo, no, todos van a transmitir mañana la ceremonia. Así es, Ciro, sí, Grupo Fórmula tenemos también. un poco, independientemente que sea sábado. Y el lunes retomamos transmisiones de Fórmula Madrid. ¿Algo más, Marco? Manuel? No, pues buen trayecto, Ciro. Gracias por estas transmisiones. Qué bueno poder escucharte desde el Vaticano. Qué bueno haberte visto desde el Vaticano. Y bueno, pues buen trayecto y buen regreso allá mismo en Europa a Grupo Fórmula Madrid, Ciro. Gracias, y quiero aprovechar, porque me enteré que hoy es su cumpleaños, ahora sí que cambiando de tema, Sí, señor. para mandarle un fuerte abrazo a un gran radioescucha en nuestro programa, quien además es mi asesor victimal en el caso de mi atentado. Hoy es cumpleaños del gran abogado Javier Esquinca. Pues un fuerte abrazo al mandarle abogado. un abrazo con muchísimo cariño y con una gratitud enorme, que la pase muy bien, mi querido amigo, el abogado Javier. Que sea un gran día, que sea un gran día. Muchas gracias, Ciro. Saludos. Saludos. Un abrazo, gracias Manuel, Marco, gracias Nos a todos vemos, nos por allá. escuchamos el lunes, Ciro. Gracias. Bueno.